Hola, soy Helen Acevedo, fundadora de Enesa SAC. Soy una mujer de negocios que no se rinde. Hola Helen, ¿cómo estás? Bienvenido a Mujeres de Negocios. Hola, ¿cómo estás, Luis? Gracias. Este podcast nace con la idea de poder motivar e inspirar a nuevas emprendedoras a poder dar este primer paso que a veces es bastante complicado. Cuéntanos en tu experiencia, en tus emprendimientos, ¿cómo fue ese primer paso, tu primer emprendimiento, cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese primer paso y cómo lo viví? A ver, bueno, el primer paso se dio, creo que, por lo que generalmente se dan los emprendimientos, ¿no? Por una necesidad. Yo era bastante, mucho más jovencita, bueno, soy joven, pero era pues, una veinteañera, estudiaba, trabajaba, tenía también responsabilidades con mi familia, ¿no? Siempre he sido bien involucrada en ello, ¿no? Y bueno, y no me daba abasto, y en mi familia se suda el emprendimiento. Mi mamá, mis tías, mis primas mayores que yo. Entonces, por ahí siempre estuve involucrada de alguna manera en ello, ¿no? Como desde muy jovencita trabajando fines de semana para tener algo extra para mis gastos, etcétera, ¿no? Siempre me gustó ser muy independiente y y creo que seguí el modelo de las mujeres mayores que yo dentro de mi familia. Y bueno, por eso se inició estas ganas de trabajar de forma independiente, ¿no? Y de empezar a emprender. Sí. Genial, entonces todo viene de familia, digamos, ese modelo que tuviste de ser independiente y buscar algo por tu propia cuenta o algo extra, ¿no? Y cuéntanos un poquito de tu primer emprendimiento, de qué era, cómo lo pusiste. Sí, no fue algo difícil para mí y creo que algo curioso, ahorita haciendo hincapié, normalmente un emprendimiento empieza como que es un poco difícil, ¿no? Acertar. Pero yo empecé vendiendo ropa, vendiendo ropa a la gente de mi universidad, de mi instituto, a la gente de mi trabajo, a gente que me refería. Ya lo hacía así en forma como que personalizada, delivery. No tenía una tienda física, ni tampoco tenía redes, ¿no? Y bueno, así fue que empezó todo. Y estuve de boca en boca, y me fue bien. Me fue bien hasta que en un momento dije, ay, qué chévere, ¿no? En un día visito a tantas personas y puedo colocar mercadería y con eso me estoy ayudando bastante. Entonces tomé la decisión de abrir mi propia tienda física. Y ahí empezó la realidad. Ahí ya no todo el mundo tenía que volver a empezar de cero. Fue duro, yo por mi inexperiencia creía que se iba a dar una continuidad, porque ya tenía como que un año, ¿no? En este movimiento, así como que vendiéndole a personas que no conocía, pero la gente me refería, ¿no? Por amistades, amistades y también gente del campo laboral, ¿no? Y bueno, cuando abrí mi propia tienda, no había caído en cuenta de que tenía un público nuevo y podía tener un público nuevo, ya tenía que cambiar totalmente el concepto de negocio. La chica a la que yo le vendía ya no era la misma, ¿no? Era un perfil totalmente distinto. Y fue complicado porque era un mercado que yo no conocía, ¿no? Era gente un poco mayor, ya, y fue duro al principio, pero después, poco a poco, la situación se fue acomodando, ¿no? Al principio era bastante joven y tuve que lidiar en ese entonces con una carga de responsabilidades más fuerte. Me endeudé, me endeudé, como todos creo que me enamoré de mi negocio, me enamoré de lo que yo hacía, creía mucho en lo que yo hacía, creía que porque a mí me gusta y porque a mí me hace sentir segura hacer las cosas de una forma, la gente iba a resultar lo mismo con los demás, pero no fue así. Y poco a poco tuve que empezar a abrir mi mente y tratar de calzar más con los gustos de este nuevo público en el lugar donde yo había puesto mi tienda física. Ya, y bueno, eso es algo breve, ¿no? De cómo empezó. Parte del camino de todo emprendimiento, cuando uno se aventura y comienza a conocer y a aprender, también equivocarnos, es parte del proceso, ¿no? Me comentabas que también tuviste otro emprendimiento de un restaurante, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio del sector de moda, retail, al sector gastronómico? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te decidiste iniciar en ese nuevo rubro? Fue algo bien loco porque yo dije, en mi vida venderé de todo menos comida, ni loca, decía. Pero se dio la oportunidad, y me quise aventurar. Fue a raíz de la pandemia. Estaba viéndolas un poquito verde, tuve que cerrar mi tienda física como todos, me descapitalicé, cambió la tendencia también, empezó lo que yo vendía no estaba saliendo porque salió con fuerza esto de la ropa urbana, la ropa cómoda, los trabajos híbridos, la gente no salía, me quedé con mucho capital dormido
y fue difícil para mí moverlo porque no era muy tecnológica. Entonces, en aciertos y desaciertos, intentos, se presentó la oportunidad de coger un local pequeño en un mercado gastronómico que en ese entonces estaba en todo auge. Y hay un plato que a mí me gusta mucho, que es el lomo saltado. Ya, siempre el restaurante que voy, sea cevichería, sea comida italiana, siempre lo que más me gusta comer es el lomo saltado. Ya, entonces, quise crear un concepto así, desarrollar bien este producto y tuve suerte, me crucé con un cocinero bastante talentoso y bueno, hicimos match para trabajar y al principio también empezó bien, pero también después hubieron cambios y me estrellé con diferentes situaciones, como por ejemplo un negocio de, bueno, si quieres avanzar, ¿no? Y yo lo veía de ese punto, y antes había tenido un negocio y lo había manejado de forma bastante empírica, pero esta vez era más responsabilidad, ya porque obligatoriamente tenía que tener personas a mi cargo, ya, y no era solamente como el anterior negocio que vivía del día a día. Esta vez sí tenía que, de alguna forma, era una carga más grande porque tenía al menos 3 personas a mi cargo y eran 3 familias, ¿no? a quien todos los meses les tenías que cumplir, tenías que ver también temas así como el clima laboral, como la logística, como implementar procesos. Es un mundo el restaurante, es un mundo, se complicó mucho para mí, pero llegué a tomarle mucho cariño al día a día, a lo que estaba haciendo. Se estuvo en constante mejora, luchando con el equipo con el que había formado, ¿no? Gracias a Dios siempre tuve a mi alrededor personas que se ponían la camiseta, ¿no? Sí, a veces habían problemas internos, como creo que en todo trabajo, pero sí, se pudo manejar bien, y se creció bastante. Tuve un crecimiento y experimenté feelings distintos a cuando tenía el anterior negocio. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a mí no me gusta mucho, yo soy muy operativa, ¿ya? Entonces tuve que aprender a ser más ordenada, a meterme en lo que son los números, también el tema del marketing. Era un trabajo bastante tedioso, se disfrutaba mucho, sí, lo disfrutaba mucho, pero sí, no es lo que uno parece, ¿no? Cuando uno dice, ay, ahora voy a intentar con esto, debe ser fácil también, si otros lo hacen, uno lo hace, no es algo tan sencillo y bueno, el público siempre es exigente y siempre quiere lo mejor, ¿no? Y no es empático con uno, ¿no? Entonces, siempre se vio eso, siempre se vio en todo momento oportunidades de mejora, tanto internamente, ¿no? como de cara al público y sí, aprendí mucho y sí. Genial. Eso es lo que mencionas de ese camino de aprendizaje constante en diferentes rubros, es lo que hace al emprendedor seguir intentando, seguir avanzando, ¿no? y capitalizar ese aprendizaje es parte de... Helen, ya para ir terminando este podcast, este podcast están viendo nuevas emprendedoras que quizás están iniciando, tú ya tienes algunos años en diferentes rubros. ¿Qué le podrías recomendar, ya sea a las emprendedoras que quieren incursionar en moda, por ahí una sola cosa que les puedas recomendar? Y con tu experiencia en el sector gastronómico, ¿qué le recomendarías a los que estaban por poner un restaurante? Yo creo que para ambas situaciones hay que tener la mente muy abierta. Hay que ponerse en el lugar de las personas, ¿no? La clienta más difícil, la más odiosa, la que te viene a cambiar de talla o la que te dice que cuando ya está terminando de comer que algo estaba mal en el plato y que se lo cambies, o sea, todo eso es para mejorar. Entonces, creo que las personas que incursionan en algo y que lo sostienen en el tiempo y que lo luchan son personas que tenemos que llenarnos de coraje y tenemos que bañarnos con aceite todo el tiempo para poder resistir esa presión que hay. Pero yo creo que si uno ama mucho lo que hace, ¿no? y tiene una visión, eso es importante, tener una visión a dónde quieres llegar, porque a veces uno simplemente sigue un camino y no tiene la meta clara, y me ha pasado en algún momento. Ya, entonces eso, tener una meta clara, tener la mente muy abierta y no dejar de intentar cosas, ¿no? Siempre probar. De una forma no se puede, pues de otra, y este mundo está avanzando y la tecnología está liderando todo, cada vez más los rubros, ¿no? que nos rodean, ¿no? en el campo laboral, entonces eso. Genial, Helen, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Estoy seguro que este podcast va a ser de mucha ayuda a nuevas emprendedoras como tú en este camino no tan sencillo, pero también gratificante de emprender y tener un negocio. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias.